Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 30 al 36. Hermanos, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes, y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, en su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él contestó: procuren entrar por la puerta angosta. Porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, malhechores. Entonces vendrán el llanto y la desesperación al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y que ustedes son echados fuera. Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces algunos, de los que ahora son los últimos, serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros, serán los últimos. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, nos reunimos para reflexionar sobre las lecturas que nos brindan la palabra de Dios. En estas escrituras encontramos enseñanzas profundas sobre la misericordia, la gracia divina y la importancia de buscar la entrada al reino de Dios. Con la primera lectura vamos a adentrarnos en un himno de adoración y alabanza que el apóstol Pablo nos brinda en su carta a los romanos. A medida que exploramos estas palabras inspiradas, sumerjámonos en la maravilla de la gracia de Dios y su soberanía, y considerar cómo estas verdades transforman nuestra comprensión de Dios y nuestra respuesta como creyentes. Comencemos nuestra reflexión recordando la profunda admiración que debemos tener por la gracia de Dios. A lo largo de la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos ha llevado en un viaje de profunda exploración de la justificación por la fe y la obra salvadora de Jesucristo. En esta lectura, Pablo nos recuerda tanto la desobediencia de los judíos como la de todos los seres humanos. Sin embargo, a pesar de esta desobediencia, Dios ha extendido su misericordia a todos. En el contexto, Pablo está hablando de cómo judíos y gentiles se encontraban en un estado de pecado, pero Dios, en su soberanía, ha ofrecido misericordia a todos. El himno que Pablo presenta en estos versículos nos conduce a meditar sobre la sabiduría insondable de Dios. Vemos no solo la generosidad de Dios al ofrecer su gracia a todos, sino también la profundidad de su conocimiento y sabiduría en la ejecución de su plan de salvación.
Esto nos recuerda que su camino está más allá de nuestra comprensión y que sus juicios son inescrutables. Este pasaje culmina en un himno de adoración a Dios. Pablo reconoce que todo proviene de Dios, que todo existe por Él y que todo debe volver a Él. En esta adoración vemos un llamado a la humildad y la rendición ante Dios. Como seres humanos, nuestra respuesta debe ser la adoración y la entrega a aquel que es digno de toda alabanza. Esta lectura nos desafía a considerar cómo respondemos a la gracia y la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Debemos recordar que la adoración es una respuesta natural a la gracia de Dios. Tomemos tiempo para adorar y agradecer a Dios por su generosidad y su misericordia. Reconozcamos nuestra dependencia de Dios y aceptemos que su sabiduría va más allá de nuestra comprensión. La humildad nos permite confiar en sus caminos, incluso cuando no los entendemos completamente. Al igual que Dios ha sido generoso con nosotros, debemos ser generosos con los demás. Esto incluye mostrar amor, compasión y cuidado por aquellos que nos rodean. En lugar de depender de nuestra propia comprensión limitada, busquemos la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica la oración, el estudio de su palabra y escuchar su guía a través del Espíritu Santo. Con esta lectura, somos invitados a meditar en la admirabilidad de la gracia de Dios y la profundidad de su sabiduría. Somos desafiados a responder con adoración, humildad y generosidad en nuestra vida diaria. Recordemos que a pesar de nuestras limitaciones, Dios está en control y merece toda nuestra alabanza y entrega. En este mundo complicado y muchas veces caótico, la soberanía y la gracia de Dios son anclas para nuestras almas. En cada desafío que enfrentemos, en cada pregunta sin respuesta, en cada alegría y en cada tristeza, podemos confiar en que Dios está obrando de acuerdo con su perfecto plan. Así que, al igual que Pablo, adoremos al Dios, cuya gracia es asombrosa, cuya sabiduría es insondable y cuyos caminos son más allá de nuestra comprensión. Que esta lectura sea un recordatorio constante en nuestras vidas de que Dios merece toda la gloria y la alabanza. Que podamos vivir en gratitud y humildad, confiando en que el Señor está en control y que su plan es perfecto. El Evangelio de hoy comienza con alguien haciendo una pregunta fundamental a Jesús. Le pregunta sobre si son pocos los que se salvan. Esta es una pregunta que ha intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. La búsqueda de la salvación es una preocupación universal y a menudo nos preguntamos si seremos contados entre los redimidos en el reino de Dios. La respuesta de Jesús a esta pregunta es esclarecedora y desafiante. Jesús responde a la pregunta sobre la salvación utilizando una analogía poderosa. Compara el proceso de la salvación con entrar por la puerta angosta. Esta puerta, nos dice, es estrecha y requiere esfuerzo y determinación para entrar por ella. Pero lo que Jesús quiere que entendamos es que la salvación no es automática, no es una recompensa por pertenecer a un grupo específico, sino que es una decisión personal. La puerta angosta representa la necesidad de tomar decisiones en la vida que reflejen nuestra fe en Cristo. No es suficiente simplemente conocer sobre Jesús o asistir a reuniones religiosas. La verdadera salvación implica un compromiso personal y la elección de seguir a Cristo con todo nuestro corazón, mente y alma. Es un camino que a veces puede ser difícil y desafiante, pero es el camino de la vida eterna. Jesús también advierte que habrá una sorpresa en el reino de Dios. Muchos que esperan entrar en el reino se encontrarán excluidos, mientras que otros, que no se esperaba que fueran incluidos, estarán allí. Esta enseñanza nos recuerda que Dios mira el corazón, no la apariencia externa ni el estatus social. Es un llamado a la humildad y a no juzgar a los demás. A menudo,
en nuestra búsqueda de la salvación, podemos caer en el error de sentirnos seguros debido a nuestra apariencia exterior o nuestra pertenencia a una comunidad religiosa. Sin embargo, la verdadera fe en Cristo no se trata de apariencias, sino de una relación personal y un compromiso sincero. Jesús nos exhorta a vivir con humildad y a entender que no conocemos el corazón de los demás ni podemos presumir de nuestra propia salvación. Finalmente, Jesús utiliza la imagen de un banquete para describir el reino de Dios. Aquí, aquellos que son considerados los últimos, los más humildes, serán los primeros en el reino. Este es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. La inversión de las expectativas terrenales. En el reino de Dios, aquellos que son considerados grandes en este mundo pueden encontrarse en una posición humilde, mientras que los humildes son exaltados. Esto nos recuerda que la gracia de Dios es abundante y no puede reducirse a un sistema de méritos terrenales. La salvación no se basa en nuestras posesiones, estatus social, conocimiento religioso o logros. Más bien, depende de nuestra relación con Jesús y nuestra respuesta a su llamado de arrepentimiento y fe. Este Evangelio nos desafía a reflexionar profundamente sobre nuestra propia búsqueda de la salvación. Nos invita a considerar si estamos realmente entrando por la puerta angosta, si estamos tomando decisiones conscientes para seguir a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Nos recuerda que la salvación no es automática, sino que requiere una respuesta personal y sincera a la gracia de Dios. También nos llama a la humildad y al arrepentimiento. Nos invita a no presumir de nuestra salvación ni a juzgar a los demás por su apariencia externa. Más bien, debemos mirar el corazón, el nuestro, y el de los demás, y vivir con una actitud de humildad y amor. Finalmente, nos ofrece la esperanza de que en el reino de Dios los valores terrenales se invierten. Los últimos serán los primeros y los humildes serán exaltados. Esto nos anima a vivir con una perspectiva eterna, confiando en la gracia de Dios y buscando su reino por encima de todo. En resumen, este Evangelio es un recordatorio de que la salvación es una decisión personal que requiere humildad, arrepentimiento y una relación sincera con Jesús. Es un llamado a vivir con una perspectiva eterna y a amar y servir a los demás, reconociendo que solo, a través de la gracia de Dios, encontramos la verdadera vida y la salvación de nuestra alma. Oremos. Dios misericordioso, te agradecemos por tu inmensa gracia y compasión. Ayúdanos a comprender la profundidad de tu misericordia y a compartirla con los demás. Que podamos siempre recordar que tus caminos son insondables y que tu amor es infinito. Señor Jesús, guíanos por el camino estrecho de la conversión y la santidad. Concédenos la gracia de renunciar al pecado y de seguirte con humildad y devoción. Que podamos ser contados entre aquellos que entran por la puerta estrecha y encuentran vida eterna. Encomendamos nuestras vidas y nuestras intenciones a tu amorosa providencia, confiando en que tu sabiduría es perfecta. Que podamos vivir en adoración y humildad, rindiendo honor y gloria a tu santo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.